Los baños judíos ya forman parte del patrimonio histórico y cultural de Zaragoza y a partir del 2019 sus puertas se abrirán al público. Tras muchos años de negociaciones con los vecinos, el consistorio ya dispone de este espacio singular y del local que le da acceso. El objetivo es convertir estas termas medievales en un proyecto arquitectónico y museográfico para que los zaragozanos puedan disfrutar de este espacio que durante tanto tiempo ha permanecido oculto. Está esto en fase de culminarse, ¿no? Vamos a hacer un espacio, como os decía, en este entorno museográfico y vamos a intentar que la apertura sea ya para principios del año 2019, con lo cual yo creo que es una gran noticia para la ciudad, para los ciudadanos y para que vayan haciendo suyo, ¿no?, este patrimonio que ha permanecido invisibilizado durante tanto tiempo y que está también en tan buen estado. El principal problema que presenta es la accesibilidad. El único modo de llegar hasta el sótano es a través de la comunidad de vecinos. Por ello, a partir de ahora, el ayuntamiento trabaja para elaborar un proyecto que facilite la entrada de forma independiente. El principal problema que vais a ver es el del acceso. Es decir, de hecho vamos a acceder por el garaje de la comunidad de vecinos. Ahora, en esta visita vamos a tener que hacer eso. La principal reto arquitectónico es la accesibilidad. Tenemos que agujerear plantas para hacer un ascensor y hacer unas escaleras. Eso es lo fundamental de la obra, va a ser de accesibilidad, ¿no?, para dar accesibilidad total. Los baños judíos de Zaragoza fueron declarados bien de interés cultural en el año 2002.